¿Qué tal? Soy el maestro Alonso González Bastida, encargado del despacho de la Escuela Normal de Ixtlahuaca. Y en esta ocasión, en el marco de los festejos de los ya 138 años del normalismo en nuestro bello Estado de México, la Escuela Normal de Ixtlahuaca ha preparado actividades académicas y culturales para el deleite de todos ustedes. Actividades que en conjunto con nuestras hermanas escuelas normales se llevan a cabo con la finalidad de generar espacios que permitan compartir experiencias, fortalecer la identidad normalista, así como fomentar la participación de docentes y estudiantes. Aprovecho para agradecer al maestro Edgar Alfonso Orozco Mendoza, director general de Educación Normal y Fortalecimiento Profesional, a la doctora Mari Carmen Gómez Albarrán, directora de Fortalecimiento Académico, y al maestro Marco Antonio Trujillo Martínez, subdirector de Escuelas Normales, y a todas las personas que hacen posible que esta fiesta pueda llevarse a cabo a través de estos medios, de esas plataformas. Hace algunos días participaba en un evento y comentaba que uno de los principales cambios que ha presentado el normalismo en esta entidad es la evolución a una nueva era, a una era digital. Hacía mención que esta era ha venido a transformar nuestras vidas, costumbres, lenguaje, hábitos, la forma de comunicarnos, de obtener información, de compartir. Sea pues esta actividad una muestra de todo ello. A nombre de la Escuela Normal de Ixtlahuaca, me complace presentar ante ustedes el panel Experiencias Docentes de la Formación de Estudiantes. Esperando sea de su agrado y lo disfruten. Gracias.
Hola, soy Claudia Elena Domínguez Porcayo. Pertenezco a la Escuela Normal de Ixtlahuaca, soy el formador de inglés C y para mí es un gusto compartir con ustedes algunas herramientas digitales que nos pueden ayudar dentro de nuestro desarrollo docente con esta técnica que es la técnica del salón invertido. Ok, vamos a compartir esta pantalla, denme un minuto. Tenemos la técnica del salón invertido y vamos a ver algunas herramientas digitales como apoyo de la clase o como evaluación. Veamos. En esta primera diapositiva, ustedes tienen un QR. Les recomiendo la lectura de este artículo. En este artículo ustedes pueden ver el Blended Learning o método de aprendizaje mixto como método del cual se desprende esta técnica, que es la técnica de salón invertido o Flipped Classroom. Según Singh, en 2002, él nos señala que para implementar este método y obviamente la técnica como parte de este método se deben considerar varios puntos. Uno, el aprendizaje en aula, que tiene que ser fuera de línea. Dos, el aprendizaje en línea, que puede ser dentro o fuera de la escuela. ¿A qué nos referimos con esto? Muchas personas lo tratan y comentan que tiene que ser como tarea, pero como lo sabemos dentro de todo el contexto de nuestra sociedad y de nuestra educación, muchas veces los alumnos no cuentan con las herramientas, ya sea de internet, de una computadora, de algo que les pueda ayudar. Entonces, tiene que ser fuera del salón de clases, fuera de la hora de clases, pero puede ser dentro de la escuela, en el laboratorio, en un área donde ellos pueden desarrollar de manera individual este aprendizaje en línea. Ese es el punto, que sea un aprendizaje individualizado. Entonces, si ellos pueden dentro de la escuela, porque no tengan los recursos, pueden ellos utilizarlo. El número 3, el aprendizaje al ritmo del alumno. Número 4, un aprendizaje colaborativo. El 5 tiene que ser aprendizaje estructurado y no estructurado. ¿Por qué estructurado? Bueno, tenemos un plan dentro de clase y no estructurado. A veces va a ser un poco, esa técnica decían que es un poco ruidosa porque todo el mundo va a participar, va a dar diferentes puntos, diferentes aspectos dentro de este aprendizaje. El punto 6, que los contenidos deben estar adaptados a las necesidades específicas del alumno, y aquí podemos platicar un poco y podemos implementar un poco de inteligencias múltiples. Y la 7, guía para desarrollo y creación de desempeños similares a la realidad. Esto es muy importante porque finalmente hacia eso vamos, a tratar que el alumno establezca vínculos con la realidad y cómo podría él establecer con esa realidad un desempeño. Tenemos el salón invertido. Esta técnica inicia cuando el alumno debe completar actividades individuales sobre un tema nuevo. La actividad puede ser variada. La restricción es que debe realizarse con dispositivos. Puede ser con una lap, una computadora, una tableta, un celular, y como ya lo habíamos comentado, puede ser como tarea o puede ser fuera del salón, pero dentro de la escuela, si es que el alumno no cuenta con los recursos. La segunda fase de esto es el salón. Se desarrolla el tema con ayuda del alumno y del docente. La taxonomía de Bloom, propuesta por Anderson y Cradwell en 2001, cambia un poco. Si se dan cuenta, en el primero tenemos el conocimiento y acá en el primero tenemos recordar, tenemos activar. Hay que activar ese conocimiento de los alumnos, comprensión, ¿ok? Y en este punto es que él vaya haciéndolo de manera individual. Entonces, él va primero activando, luego va comprendiendo. Aplicar y análisis se puede hacer tanto individual como en el salón. Se puede evaluar, ¿ok? Las evaluaciones pueden ser iniciales, continuas y dentro del salón de clase, y creación. Esto lo vamos a ver para la evaluación. Tenemos una evaluación previa a la clase. Entonces, previo a la clase, como habíamos comentado, al alumno se le asigna un tema y el alumno va a desarrollar. Podemos utilizar diferentes herramientas. Una de ellas es Google Forms. El Google Forms no podemos utilizar algo inicial. Simplemente si le decimos al alumno, en este caso mi materia es inglés, entonces algunos de los ejemplos que tengo aquí son de mis grupos del área de inglés. Presente simple. ¿Has estudiado este tema en cursos anteriores? Si no, ¿cuál es tu dominio del tema? No lo conozco, tengo un conocimiento parcial, lo comprendo parcialmente, tengo un buen conocimiento, lo puedo explicar y usar. Aquí esta evaluación inicial nos permite a nosotros como docentes ver dónde estamos parados. Tenemos con Google Forms, podemos hacer nosotros la evaluación continua. Por ejemplo, podemos hacer desarrollo de conceptos. Podemos poner
aquí una lectura o basados en una lectura y en este párrafo ponerles el A, B, C, las opciones que ellos pueden tener. También podemos hacerlo con videos. Si ven ustedes, ve el video de este punto a este punto para contestar las preguntas que están aquí abajo. Entonces, son preguntas cortas que ellos tienen que contestar. También puede ser para verificación de lectura o de audios. ¿Ok? El alumno puede tener un dictado, puede tener una página, puede ponérsele un link en el cual el alumno tenga que escuchar algo. Tienen que ellos poner su dirección de correo y su nombre completo para que podamos evaluarlos. Y les ponemos un link. Con este link, ellos pueden hacer ese dictado, en este caso para mí, y nosotros podemos ver estas respuestas. Las podemos ver como evaluación completa y tenemos un promedio. ¿Qué promedio tengo del grupo? Están sacando 5.18 de 12 puntos. La media tenemos 4 de 12. Y aquí tenemos un porcentaje más o menos de cómo van y cuánto sacaron y cómo fueron sacando las calificaciones. Pero no solo eso. Dentro de este dictado también te saca qué es lo que les falló, ¿ok? Aquí yo estoy viendo qué es lo que les falló a cada uno de ellos, qué porcentaje, 2 escribieron así, 1 escribió así, acá escribieron 2, etcétera, ¿ok? Veamos. También podemos hacer verificación de video con resultados evaluables, ¿ok? Entonces les ponemos el video y ellos van a contestar. Aquí yo borré el nombre de mis alumnos y la dirección de correo, pero aquí está su calificación. Aquí pueden ver todas las actividades que pusieron falso, verdadero, etcétera, etcétera, con las preguntas. Ustedes pueden ver que aquí sale automáticamente la calificación del video que yo les puse y les puse todas estas preguntas del video. ¿Ok? Esto es con Google Forms. Podemos hacer también con otra aplicación, podemos hacer una práctica inicial. Esta aplicación se llama Poll, ¿ok? Entonces, Poll Everywhere. Todas estas aplicaciones que les estoy dando son gratuitas. Poll Everywhere, si tú lo pones y pones, esta es inicial a la clase, basados en una lectura van a contestarme cuál es la mejor manera de ejercitar su cerebro. Entonces aquí tenemos diferentes opciones y se van mostrando las respuestas de esta manera para verificar. ¿Ok? El alumno con su celular puede ingresar con un código que tú le das y él puede responder. Esta respuesta se puede dar dentro de la clase, también se puede dar afuera de la clase para que cuando llegues tengas los resultados. Todo depende de qué es lo que quieras hacer. Al inicio de clase puede ser una discusión argumentada del por qué la lectura, la escritura y jugar videojuegos. Esas fueron las 3 opciones que daban en la lectura. No obstante, ellos señalaban que la mejor manera de practicar o de ejercitar tu cerebro era por medio de la lectura. Eres una lectura basada en la lectura, ¿ok? Entonces, con base en estos resultados, tú puedes ver quién leyó y aparte de eso, hacer una decisión argumentada dentro del salón, lo cual permite hacer exactamente esa técnica invertida en la cual ellos primero ven algo y posterior a ello pueden debatir, ¿ok? También tenemos otros recursos como Schoology. Esta es una plataforma que te permite que tus alumnos puedes ir viendo su desarrollo y puedes hacer muchísimas cosas con esta plataforma. No es la única plataforma. Hay plataformas como Moodle o Google Classroom que es lo mismo, pero tienen diferentes, digamos que, puntos, pero la herramienta es la misma para evaluar. Ok, podemos hacer una evaluación, una pequeña evaluación, por ejemplo, de lectura. Tenemos opción múltiple y ustedes ven que aquí nos saca inmediatamente las calificaciones teniendo a nuestros alumnos. Para cada una de estas aplicaciones es necesario crear un grupo. Se crea el grupo y entonces tú tienes ahí a tus alumnos, les asignas este examen, ellos contestan y tienes las calificaciones. Puedes también en Schoology asignarles una lectura. Les asignas un vínculo basados en este vínculo y puedes tú asignar un foro de discusión y con ese foro tú les vas a poner ciertas preguntas. Ellos tienen que contestar basados en la lectura y a veces en su opinión y te permite evaluarlo, lo cual al final tendrías la evaluación de esa lectura y la discusión. Tenemos también que puedes evaluar, en mi caso yo evalúo, no evalúo vocabulario, pero se pueden evaluar conceptos con la unión de columnas y tenemos aquí, es más o menos cómo se ve el examen y ellos pueden tener, lo puedes publicar y lo puedes poner con tiempo.
También los alumnos pueden hacer una entrevista y poner un audio de MP3. Entonces suben su audio de MP3 para verificar que leyeron o que vieron o que hicieron el trabajo que nosotros les asignamos previamente. Tenemos otros recursos como Edpuzzle. Edpuzzle también son videos que tú puedes poner desde un vínculo, desde tu computadora o desde la nube, los puedes subir o los puedes tomar y puedes crear clase igual. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Con este video lo que se hace es, tú les puedes poner el video y tienen dos tipos de preguntas, la opción múltiple o la respuesta corta. Cuando ellos están viendo el video se para en el momento que tú haces que se detenga. Si ven aquí, tengo aquí 3 preguntas y 3 preguntas abiertas. Una se para al minuto 1:08, otro al 2:27 y también tenemos esa opción en la que podemos guiarlos con voz. Tenemos aquí alguna nota de voz para que ellos puedan tener o puedan saber cuál es la respuesta. O podemos guiarlos un poco. Entonces, si nosotros podemos poner la opción múltiple, ellos sacan separa el video exactamente donde está la pregunta y ellos tienen que contestarla para poder continuar. Si no la contestan bien, se regresa el video. Hasta que la contesten bien, continúa el video. ¿Ok? Entonces, vamos a regresar y podemos ver que para la verificación de videos, nosotros ponemos lo que yo les comentaba, se para el video, pone la pregunta, ellos ponen la respuesta y hay opciones muy buenas en esta aplicación que es Edpuzzle, que también es gratuita. Aquí tenemos palomitas, ¿ok? Para las personas que ya vieron el video, yo puedo ver quién vio el video y quién no lo ha visto. Y tenemos aquí las calificaciones, 27 de 100, 45 de 100, 82 de 100, ¿ok? 91 de 100 y puedo ver los días y si lo entregaron a tiempo o no lo entregaron a tiempo. ¿Ok? Entonces, la evaluación que es posterior a clase o que ya está en la clase, les recuerdo que cuando ya el alumno lleva un conocimiento previo, llega a la clase, empieza la discusión y la evaluación, la creación final, les sugiero que sean trabajos en pequeños grupos con un problema, una pregunta, una investigación, un proyecto, una asignación de roles, un debate, un póster, etcétera. Todo lo que podemos hacer tradicional. Aunque recuerden, si estamos haciendo la técnica del salón invertido, no es aconsejable que se evalúe de la misma manera que se ha evaluado tradicionalmente. Estás buscando enseñar de una manera diferente, tienes que evaluar de una manera diferente. Ok, entonces tenemos... Ok, permítanme. Ok. Perdón. Ok, entonces veamos. Tenemos algunos de los autores mencionados que tenemos aquí y les sugiero algunas de estas lecturas, son muy buenas. El primer libro es muy bueno. Les agradezco mucho su atención. Buen día, mi nombre es Alicia Dávila Gutiérrez, soy docente de la Escuela Normal de Ixtlahuaca. Estoy socializando la propuesta para el trabajo docente denominada El Aula Taller de Geometría, espacio didáctico para el aprendizaje autónomo. Esta propuesta ya se está desarrollando en la licenciatura en Educación Primaria Indígena, en el 4º semestre en el curso de Geometría y en el taller de Geometría de la licenciatura en Educación Preescolar del 6º semestre. Este último es un espacio extracurricular. Los propósitos de este taller: que el estudiante normalista desarrolle las competencias profesionales para atender los desafíos que presentan los contenidos en la enseñanza de la geometría en la educación preescolar o primaria. Los específicos: que reconozca la importancia de la geometría en su formación integral. Analice los problemas sobre razonamiento geométrico en la educación preescolar o primaria. Desarrolle su pensamiento geométrico y diseñe situaciones didácticas. Los fundamentos de esta propuesta en cuanto a contenidos son recuperados del curso de Geometría de la licenciatura en Educación Primaria Indígena, de Didáctica para Maestros y Juan Godino y Batanero, en el apartado de la enseñanza de la geometría en educación básica y de los aprendizajes clave para la educación básica, que señalan como principales contenidos de la geometría a la ubicación espacial, figuras y cuerpos geométricos y magnitudes y medidas. En el marco didáctico, este está constituido principalmente por la teoría de las situaciones didácticas de Guy-Brousseau, también por la propuesta de didáctica para docentes de Godino y Batanero
específicamente la enseñanza de la geometría. De Ivesche-Ballard recuperamos la noción de transposición didáctica y la de estudio. De Van Healy recuperamos los niveles de razonamiento geométrico. El enfoque pedagógico de esta propuesta es la resolución de problemas. La resolución de problemas es el medio para construir conocimiento matemático y específicamente el geométrico. Las situaciones didácticas en educación básica son denominadas situaciones de aprendizaje. ¿Pero qué es una situación didáctica? La situación didáctica es la interacción que se da entre el alumno y el medio y el alumno y el docente. Estos dos tipos de interacciones constituyen un sistema y a este sistema se le denomina situación didáctica. En la situación didáctica convergen otras nociones. Por ejemplo, la situación didáctica, que es la interacción entre el alumno y el medio. La noción de contrato didáctico es la que regula esas interacciones. La noción de devolución también es uno de los roles principales del docente y es cuando el maestro responsabiliza al alumno de la solución de un problema, pero el alumno tiene que aceptar la responsabilidad sin coerciones didácticas. La noción de institucionalización también es uno de los roles principales del docente. En esta noción y en esta fase los conocimientos o el saber construido se formaliza. Ya se ha referido que el problema constituye el medio por el cual el alumno aprende, pero no solamente el problema en sí, tal como lo conocemos, un problema verbal, sino también la interacción que se puede dar entre el alumno y algún material para el aprendizaje. En este caso, el material constituiría el medio de aprendizaje. La variable didáctica es otra noción fundamental, porque a partir de que se hagan cambios al problema en cuanto a lo mejor a los datos, a las magnitudes, al número, estos pueden complejizar el aprendizaje y hacer que otros conocimientos se movilicen. La consigna es una de las nociones más reconocidas en la educación básica, pero esta entonces debe de ser concreta y concisa porque es lo que queremos que el alumno haga al interactuar con el medio. Por tanto, debemos de evitar ambigüedades al elaborarla. La situación didáctica también está integrada por otras interacciones o momentos. Tal es el caso de la situación de acción. En la situación de acción está la interacción del alumno con el medio. En las situaciones de formulación hay una interacción con sus compañeros para intercambiar ideas, estrategias o técnicas. Las situaciones de validación son la puesta en común en la que interactúa el alumno con los docentes y con sus compañeros para formular estrategias o para poner más bien en práctica sus estrategias y definir cuáles fueron las más adecuadas y revisar si alguna de ellas tuviera alguna dificultad para poderla corregir. Las situaciones de institucionalización. En esta se formaliza el conocimiento, el alumno reconoce qué es lo que aprendió y el maestro valora ese aprendizaje por parte del alumno. Situaciones didácticas de geometría. En estas convergen otros elementos, por ejemplo, materiales y técnicas. Los materiales se sugiere que sean principalmente manipulables porque es a partir de esta manipulación que los alumnos van a reconocer las características, las propiedades, las relaciones que guardan sus componentes. Tal es el caso, por ejemplo, del tangram, del geoplano, de los cubos. Otros pueden ser también los videos con los cuales podemos analizar las nociones matemáticas implícitas, los tutoriales que nos pueden ayudar a desarrollar y a movilizar nuestros conocimientos matemáticos, el estuche geométrico que sigue siendo fundamental, pero también están los software, por ejemplo, GeoGebra, Cabri y Logo. Estos se recomiendan pues dependiendo del contexto, porque sabemos que en las comunidades rurales pues difícilmente podremos tener acceso a una computadora. Las técnicas que podemos o en las que nos podemos apoyar para la enseñanza de la geometría pues son la papiroflexia y otra técnica pop-up que consiste en el desarrollo de algunas figuras con movimiento en 3D. Los espacios en los cuales se aprende la geometría son principalmente tres, los espacios físicos como el aula, la escuela y la casa. En el aula pues es cuando interactuamos más con el docente, pero también podemos abrir ese espacio al contexto de la escuela porque es un espacio que nos permite movernos con mayor amplitud. La casa pues constituye otro de los espacios porque las actividades no se concretan en el aula, sino que muchas veces se dejan
para que el alumno siga aprendiendo y debe de seguirse dejando este tipo de actividades porque no solamente el aprendizaje se suscita en el aula. El taller virtual, ha funcionado desde que iniciamos este curso, sin embargo ahora con la contingencia ha cobrado mayor relevancia. El taller virtual, pues a medida que hemos avanzado, los alumnos han aprendido las consignas o la intención de las consignas y ellos siguen desarrollando entonces sus actividades a partir de las consignas que les dejamos y también se concretan en una carpeta de Google Drive donde se está construyendo un fichero didáctico electrónico. Las tareas. En la geometría hay 3 tipos de tareas para aprenderla. Las de conceptualización, investigación y demostración. Los alumnos reconocen qué tipo de tareas está implícito en el problema que se les ha dejado, puesto que si no reconocen esto, quizás solamente ellos después como docentes estarán incidiendo con tareas muy básicas que no nos llevan a demostrar mayor dominio de un conocimiento o desarrollar más habilidades. La mayoría de las actividades o de las situaciones problema que se dejan están interactuando los 3 tipos de tareas de conceptualización, de demostración y de investigación. Las habilidades que se desarrollan en el taller de geometría son visuales, de comunicación, lógicas o de razonamiento, de dibujo, de aplicación o transferencia. Nuevamente no podemos determinar que solamente haya tareas y habilidades de un tipo, sino aquí se conjuntan la mayoría de ellas. Podemos también distinguirlas en cada una de las actividades y el alumno analiza cuáles de estas se están desarrollando en las situaciones didácticas. Los niveles de razonamiento geométrico son 4. Esto en el nivel 1, el reconocimiento o descripción, en el nivel 2, el análisis, en el nivel 3, la clasificación o abstracción y en el nivel 4, la deducción o prueba. Los alumnos reconocen cuáles son o cuál es el nivel del tipo de tarea que se les dejó. Entonces, así podemos ver que hay algunas de solamente reconocimiento o descripción, pero dependiendo del nivel es que se tendrían que complejizar. Las de deducción o prueba, pues pocas veces las hemos realizado porque pues corresponde más a la enseñanza en el nivel secundario. También los alumnos reconocen que en las situaciones didácticas de geometría se pueden plantear distintos tipos de problemas. Hay problemas de reproducción, de conexión y de reflexión. De acuerdo con PISA, la mayoría de los problemas que planteamos son de reproducción. Entonces, debemos de llevar al alumno a que resuelva problemas de conexión y de reflexión. Y más bien, el docente debe de plantear este tipo de problemas de mayor complejidad. Las actitudes que se demuestran en el aprendizaje de la geometría deben de ser tales como la autonomía intelectual. A eso queremos llegar con este taller, a que el alumno sea autónomo intelectualmente. Ese es el propósito de nuestro taller también, que tengan una capacidad crítica, que sean creativos, que colaboren y también el de paciencia. ¿Cómo está constituido el fichero de situaciones didácticas? Bueno, una vez que se ha llevado a cabo el proceso de la interacción en el aula, podemos concretar o formalizarlo en fichas. Las fichas son el producto de nuestras situaciones didácticas y estamos entonces concretando un fichero de situaciones didácticas con las puestas en común y con el diálogo que tenemos sobre qué elementos están involucrados aquí. Por ejemplo, este es el de la alumna, una alumna de 6º semestre de la licenciatura en educación preescolar. Aquí estamos trabajando la situación didáctica del Tangram y entonces elaboramos la primera ficha. El propósito es desarrollar el pensamiento geométrico. Las habilidades son la ubicación espacial, la imaginación y la visualización. Los objetos matemáticos que se movilizan son los ángulos, los vértices, los segmentos, las figuras geométricas, el paralelismo y la perpendicularidad. Y las consignas. Aquí la alumna va anotando también algo que ella considera importante. Por ejemplo, ahí coloco qué son las consignas. Y las consignas entonces, aquí está un ejemplo, dice
arma con todas las piezas del tangram las siguientes figuras geométricas. La alumna señala que armar es el procedimiento con todas las piezas del tangram implica el conflicto cognitivo. Y entonces tendrían que haber elaborado el triángulo, el cuadrado, el rectángulo, el romboide, el trapecio en el aula, pero con todas las piezas del tangram. Eso es lo que constituye una consigna, que debe de ser clara y que debe implicar un conflicto cognitivo. Continuando con el uso del tangram, tenemos la consigna 2, calcular el área y perímetro de las siguientes figuras. Esto entonces nos lleva precisamente después a analizar que las diferentes figuras tienen distinto perímetro, pero igual o casi igual área. La consigna 3, pues se implicó el hecho de reproducir figuras a escala. Entonces se les da la consigna de qué escala queremos que ellos reproduzcan sus figuras. La consigna 4 es calcular el área de un terreno que tiene las siguientes medidas. Esta consigna quizás no se llevó a cabo con el uso del tangram, pero aquí también estamos viendo hasta qué punto el tangram se puede seguir utilizando o dejarlo ya cuando el alumno se familiarizó con el cálculo de áreas y perímetros. Lo importante aquí también es que ellos observan que para calcular el área de este terreno, pues se implican otros conocimientos, tal es el caso del teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras pues no fue un tema o un contenido de este taller, sin embargo al emplear o al resolver el problema, el alumno se ve en la necesidad de recuperar ese conocimiento, de movilizarlo. Continuando con las consignas, con el tangram, la consigna 5 es construye la figura que te dicte un compañero. Esta es una actividad idónea también para preescolar, dependiendo del nivel se complejiza. Entonces, de acuerdo con el nivel, podemos decirle al niño que coloque 3 piezas y le diga o le dicta a su compañero cómo es que están las piezas para que el niño reproduzca la figura. Esto implica pues habilidades de imaginación espacial, de visualización, de comunicación. Entonces, pues vemos cómo es que están involucrados muchos aspectos en una situación didáctica. Otra de las consignas fue construir un rompecabezas que sea igual a este, pero más grande, de manera que un lado de este rompecabezas mida 3, en el otro mida 5 centímetros. Aquí estamos viendo las medidas del original y cómo ellos lo reproducen. Esto implicaba no solamente, bueno, ellos no sabían cuál era el conocimiento que se tenía que movilizar, sin embargo, después pues tuvieron ya, después de haber hecho sus intentos y haber razonado el problema, vieron que trataba de razonamiento proporcional y de la proporción. Entonces, una de las últimas consignas fue arma 5 figuras con el tangram en parejas. Es también una variable que se introduce al problema, fomenta el trabajo colaborativo. Trata también de que la geometría no sea solamente aplicada a un solo campo. Este puede ser vinculado a otros campos, tanto de la naturaleza como los mismos de la matemática. Hola, ¿qué tal? Quiero agradecer a los directivos de la Escuela Normal por la oportunidad que me dan para expresar y externar algunas palabras, algunos conocimientos y algunos saberes con los que cuento para la mejora de los procesos investigativos. Gracias también a los estudiantes que me dan la oportunidad y se dan la oportunidad de escucharme por unos breves minutos o segundos. Espero que esta plática les sea de mucha utilidad. Queridos estudiantes, quiero decirles que investigar es un proceso cansado, es un proceso sistemático, arduo, de mucha lectura, de mucho trabajo y a veces también de muchas emociones encontradas. Y pues bueno, yo creo que el tiempo que de pronto tienen ustedes para hacer esta investigación es reducido y más si no le ponemos empeño. Pero bueno, en este momento quiero platicar algo con ustedes derivado de lo que ya anteriormente les dije, que es un poco un proceso de formación y que son las categorías intermedias. ¿Dónde ubicamos las categorías intermedias? Generalmente las podemos ubicar en los títulos de investigación.
Nosotros de pronto no sabemos cómo enunciar las partes que componen el título. Le llamamos cosa, le llamamos concepto, pero en realidad se llaman categorías. Y muy pocos han llegado a las categorías intermedias. Quiero explicar un poco en este momento la diferencia entre concepto. El concepto es algo cerrado. El concepto tiene que ver con algo que tú puedas investigar. Por ejemplo, el aprendizaje. El aprendizaje tú lo puedes investigar en un diccionario, lo puedes investigar en un libro, y tienen ciertas similitudes. Pero cuando tú ese concepto lo quieres transformar, lo quieres pasar a categoría, se van precisando algunas cosas. Por ejemplo, yo hablé de aprendizaje. Puedes hablar de aprendizaje autónomo, de aprendizaje cooperativo, de aprendizaje in situ, etc. Pero muy pocos llegamos a lo que son las categorías. ¿Y qué son las categorías? Intermedias. Las categorías intermedias son los puentes que tú tienes que generar derivado de la lectura para que expliques mejor el proceso o el fenómeno educativo. Una categoría intermedia no surge solamente con el pensar a ver qué le puedo agregar al título, no. Es derivado de las lecturas que tú estás haciendo en la escuela normal o tu maestro académico que haces de los textos, de ahí se extraen para explicar mejor los procesos educativos e integrarlos de inmediato en el título, porque eso da cuenta de muchas cosas. Quiero comentarles que la categoría intermedia la vengo trabajando desde el año 2014 y 2019. Desde el 2014 hasta el 2019 con académicos del ISEM, con académicos de la UNAM, del DIE, con académicos del Politécnico y con el mismo Daniel Saur, con 2, 3 cruces de palabras que hemos tenido por ahí. Quiero comentarles también que mi especialidad, como yo investigo, es la metodología narrativa. Esto lo he ido consolidando a través de los años, ya llevo algunos años trabajando en ello. Y les comento esto porque las categorías intermedias no es algo que se me haya ocurrido a mí. Simplemente me gustaría que en algún momento lo pusiéramos en marcha en los asuntos de los procesos investigativos aquí en la escuela normal. Pero ¿qué es una categoría intermedia? Ahorita voy a tratar de explicar de manera general qué es una categoría puente que te va a ayudar a engarzar entre el referente empírico, con los que cuentan todos los docentes que hacen investigación en los jardines de niños o los estudiantes normalistas, y el referente teórico. Ayuda a articular de la mejor manera, ayuda a explicar mejor el objeto de estudio y da un plus a los procesos de investigación. Generalmente en las investigaciones, las que he revisado del ISEM, las que he revisado de otras instituciones y las que hemos revisado de los alumnos de la escuela normal, nos quedamos en títulos muy cerrados y necesitamos trascender a eso, porque ya no necesitamos ser usuarios del conocimiento, necesitamos producir conocimiento. Entonces, voy a dar algunos ejemplos para que podamos determinar qué trabajamos nosotros, con categorías o con categorías intermedias. Hay un título que estoy asesorando ahorita en licenciatura que se denomina El impacto de la educación inclusiva de alumnos con handicap en el nivel preescolar. Ahí inmediatamente encontramos 2 categorías teóricas, educación inclusiva y handicap. Pero carece de categoría analítica. No hay una categoría que ayude a explicar esos fenómenos, cómo se van dando, cómo se engarzan. Leeré otro título, La estimulación del lenguaje oral a través del juego y círculos de aprendizaje interpersonal en alumnos de tercer grado de preescolar. Tiene 3 categorías teóricas: estimulación del lenguaje oral, juego y círculos de aprendizaje interpersonal. Nuevamente carece de la categoría analítica. Hay un tercer ejemplo. La alumna escribe lo siguiente como título: potenciar la autorregulación de emociones en niños del nivel preescolar en la mejora de una sana convivencia en el aula. Aquí encontramos 2 categorías teóricas: autorregulación de emociones y una sana convivencia. Afortunadamente para esta chica, ya empezó a entender que la categoría analítica o la categoría puente que va a utilizar ella para explicar los fenómenos es potenciar.
Y para algunos que hemos leído algunos textos, sabemos que potenciación viene desde los términos semelmenianos o de Stella Quintar, y esa es justamente la categoría que ayuda a engarzar el referente teórico y el referente empírico. Hay otra más que quiero comentarles que tiene que ver con una tesis que he estado asesorando en maestría, que es palabras más, palabras menos, que tiene que ver con la potenciación de la lectoescritura en el jardín de niños. La alumna dice, yo sé que los alumnos tienen ciertos conocimientos, que sus papás tienen ciertos requerimientos también, entonces ella empieza a indagar y reconoce que la palabra potenciación es lo que le ayudaría a explicar de mejor manera el fenómeno de estudio, y obviamente abreva directamente de los textos de Quintar. Voy a trabajar un último ejemplo. Voy a trabajar el ejemplo personal de un título de investigación de tesis ya presentada y disertada en el ISEM, que tiene que ver con la apropiación. El título es La apropiación de los saberes del docente en su trayectoria profesional ante el enfoque centrado en el aprendizaje del alumno en una escuela normal del Estado de México, una visión desde la narrativa. Bueno, quiero comentarles que si yo quito la categoría intermedia, que es la apropiación, el título se entendería perfectamente. Yo únicamente me centraría en los saberes del docente, su trayectoria profesional, el enfoque centrado en el aprendizaje del alumno en una escuela normal del Estado de México desde una visión narrativa. Pero la categoría puente que yo utilizo, la categoría intermedia es apropiación. Apropiación es un término, un referente utilizado por Heller. Heller es una socióloga. Entonces, para mí, desde esos referentes, empiezo a entender que el gran ausente en las escuelas normales, en la investigación, es esa categoría intermedia. Compañeros docentes, alumnos, necesitamos trabajarla. Necesitamos potenciar nuestros trabajos. Necesitamos ya no ser consumidores de conocimientos. Necesitamos ser las personas, los profesionales que empiecen a originar conocimiento, que empiecen a originar saber. La categoría intermedia, como les decía anteriormente, ya para cerrar, no es buscar una palabra al azar. No es a ver qué me invento. Esto tiene que llevarnos a procesos de lectura más conscientes, con mayor intención. Ahora, yo ya les expliqué en términos muy generales algunas categorías que he trabajado en lo que son los trabajos de titulación y en el mío mismo. Recuerden que es potenciación, recuerden que es apropiación, pero un poquito derivado de las lecturas que he realizado, creo que estaríamos en la posibilidad de hacer algunas recomendaciones de categorías intermedias que pudieran ayudar en estos procesos investigativos. Una de ellas, que lo trabaja José Jimeno Sacristán y que lo podemos trabajar desde la parte didáctica o curricular, es los términos que utiliza de mediador del currículum o modelador del currículum. Esas son las categorías intermedias que de pronto he podido identificar y que pudieran explicar mejor ciertos fenómenos. Otra categoría intermedia que quisiera también que lo analizaran, que lo checaran, que lo repensaran, es la categoría que nos regala David Pérez Arenas, académico de la UNAM, que se llama puesta en marcha. Y esto tiene que ver también con lo didáctico y con lo curricular. Obviamente, a hacerles la recomendación de la categoría intermedia que yo trabajo, que es la apropiación desde la sociología de Heller. La otra que trabajan mis alumnas, que es de la potenciación, derivado directamente de la autora Stella Quintar. Y otra que hemos estado trabajando recientemente, que tiene que ver con los procesos de descolonización del pensamiento con Enrique Dussel y que tienen que ver con la interculturalidad. En conclusión, compañeros académicos de las escuelas normales, queridos alumnos, estoy abierto al diálogo, estoy abierto a la conversación por si en algún momento tuvieran la inquietud de que pudiéramos profundizar más en la temática. Quedo totalmente a sus órdenes y no se olviden que una categoría intermedia no aparece como una mera ocurrencia. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Hola amigos, en esta oportunidad que tenemos de referir una temática
Quisiéramos hacerlo respecto de los fundamentos que orientan hoy día la formación de docentes para pueblos indígenas. Particularmente quiero referir al conocimiento, a la subjetividad y a la educación indígena como una relación básica, fundamental. En tal sentido, de lo que se trata es tomar como punto de partida esta identidad social de los pueblos indígenas con una notable fragilidad. Esto motivado por su escasa valoración histórica, pero también sociocultural. Entonces, queremos referir a los saberes de los pueblos indígenas básicamente desde dos puntos de partida: su modo de constitución y transmisión y el estatuto teórico epistemológico, en tanto que son formas de conocimiento de la realidad. Pero ¿qué implica lo indígena como categoría social? Implica una pluralidad de grupos étnicos ubicados en todo el territorio nacional, con manifestaciones culturales, lingüísticas y tradiciones que cumplen desde lo religioso hasta los hábitos alimenticios. Por otra parte, implica la condensación de esta pluralidad en un común denominador que homogeniza a la diversidad cultural. Y ello podría pensarse de otro modo si lo asumimos en términos de la subjetividad y las formas de subjetivación que representa la manera de vivir, de crear y de regenerar sus saberes, ¿no? En ese sentido, pensar en términos de subjetivación implica investigar los ámbitos y procesos en los que dicha subjetivación se produce, se constituye, lo cual siempre es diferente, siempre es de otro modo y por lo tanto también es vulnerable. Pero también este enfoque desde la subjetivación implica construir una nueva historia crítica del pensamiento, en términos de indagar las condiciones de constitución de los sujetos en los ámbitos y en los regímenes diversos en los que se vive. Algunas de las preguntas que en educación indígena nos preguntamos son: ¿cuál fue el mecanismo que hizo que los hábitos se transmitieran eficazmente de una generación a la siguiente? ¿Y cómo funciona la memoria indígena en términos de sus contenidos, medios y recursos, en tanto que soportan esa transmisión cultural? Y ello apunta a pensar a la educación indígena como un nuevo arte de educar, en donde las formas simbólicas que asumen las prácticas educativas indígenas también son formas de construcción de realidad. Y es ahí donde el hombre se constituye como tal en contextos de colectividad y desarrolla esas potencialidades en condiciones de autogeneración social. ¿Qué implica entonces educar entre indígenas? Implica por lo menos asumir que hay muchas vías de constitución y transmisión cultural que debemos de reivindicar, revalorar y resignificar en la formación de docentes indígenas. Por un lado, los mitos, ¿no? Los mitos en tanto que constituyen aglutinadores de concepciones, intenciones y prácticas desde los pueblos indígenas. El lenguaje, en tanto que es memoria oral que totaliza, pero que al mismo tiempo se actualiza en su uso social. El ritual, en tanto que están
cargados de significados, los relatos, en tanto que son estrategias de recordación y que al mismo tiempo que se recuerda también se actualiza. El culto y el servicio también es una vía fundamental, en tanto que apartarse de ellos supone dejar de reconocerse como indígenas, ¿no? Tales son algunos de los mecanismos que consideramos que son de fundamental importancia para reconstruir este fundamento teórico epistemológico desde donde hacer la formación de docentes indígenas en México, en el Estado de México y en las localidades indígenas en donde habitan comunidades originarias, ¿no? Eso es un comentario que de algún modo puede servir para apuntar a reivindicar los saberes indígenas en la formación. Muchas gracias.